Mira, esta es una noticia bien importante, que tiene que ver con un concepto que los chilenos conocen muy bien, que es el IVA, el famoso IVA. Y a partir de este año, vamos a empezar a cobrar, comillas, el Estado de Chile más IVA, Pri. Sí, pues, y lo que uno espera es que mientras más pague, mejor sea el retorno. Claro, o sea, la recaudación, ¿cierto? No, el retorno, lo que uno tiene que tener, no sé, en salud, en claro. educación, eso. La tasa de retorno que es muy baja. Pero el problema es que hay que asumir, no solo cuando uno dice IVA, ¿qué significa? No es que te cobren a ti directamente el IVA, pero sí va a estar en todo lo que tú vas pagando a diario, varios servicios, ahora van a tener IVA. Ya, ahí IVA está. los servicios ya está en vigencia, justamente porque empezó este año 2023. ¿Se encarecerá el costo para los clientes? Qué buena pregunta, Pri. Eso es, Natalia Saavedra, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias. No por tan esta- estupenda como tú, No, te por pasaste. favor, tú Hay crees que tú halagar a las colegas. Acabas de Estupenda tener igual. guaguitas, dos guaguitas chicas. La y Pri mira tiene, cómo está. ya la pillé que tiene una adicción a los zapatos. No creáis. Sí, le he visto unos zapatos ahí muy especiales. Oye, después de este elogio entre colegas, les quiero contar que es muy importante lo que tú dices, Priscila, porque tú hablabas del IVA, que es este impuesto al valor agregado, y Francesco ahí decía una cosa que no es correcta, pero que nos pasa a todos, que decía, no lo pagamos. Sí, pues Francesco, lo pagamos Bueno, en sí, todo. yo me decía que no No es que nos te lo damos puedan- Claro, cuenta, no lo que nos pasa es damos que cuenta. sabes Pero que está en tú los tienes productos mucha y los razón, servicios. porque en otros países, para que le contemos a la gente en la casa, ¿Ya? cuando uno va al supermercado o a una tienda, te ponen, por ejemplo en Estados Unidos, los precios netos. Y tú cuando pasas por la caja, cierto, te agregan el impuesto. En cambio, acá en Chile estamos acostumbrados a ver el precio con el impuesto. Hace un tiempo, si ustedes van a su casa y revisan las boletas, se van a dar cuenta que ahora sale el valor y abajo Sí. cambió la normativa y dice IVA. Sí, Entonces, por uno ejemplo, en tiene la más bomba de conciencia. benzina. Y ahora ahí uno uno se tiene- escandaliza. Claro, uno ve cuánto está pagando Sí. efectivamente impuesto. Es interesante hacer el ejercicio y de repente si uno junta las boletitas de una semana, a ver cuánto IVA pagó. Y lo que dice Priscila es muy importante porque en el fondo la principal fuente de recaudación del gobierno y a través del tiempo, digamos, es el IVA. ¿Y qué es lo que financio con IVA, con impuestos? Como dices tú, prestaciones, hospitales, caminos, los postes de la luz, todo Claro, viene y uno espera de que esa- ese de esa servicio caja. en el fondo sea de primer nivel. Oye, pero mira lo que me cobran de impuestos y mira cómo está la salud y mira no me dan hora y mira si finalmente eso es lo que reclama la gente. Claro, bueno, pero a propósito de esto, digamos, el gobierno, a partir de Piñera ya, para que nos pongamos un poquito en contexto, se dijo vamos a eliminar un montón de exenciones que serían como perdonazos, ¿cierto?, al pago de ellos, un montón de impuestos que no se pagaban por leyes más antiguas que ¿Ya? había. Y lo que vamos a hacer entonces en el fondo es eliminar estas exenciones para juntar más platita. ¿Para qué lo que se va a juntar más platita? Que es importante hacerse esa pregunta, es para puntualmente la pensión garantizada universal. Ya. Esta exención es para la eliminación, para el financiamiento de alguna forma de la pensión garantizada Ya. universal. O sea, esa platita que vamos a recaudar extra va a ir directamente a eso. Claro, y como venía del gobierno de Piñera, este gobierno dice, bueno, no era nuestra reforma, pero la vamos a aceptar Ya. porque necesitamos esa platita, porque Claro. ustedes saben que la economía está ahí, digamos, tambaleando y no es llegar y sacar plata de cualquier lado, necesitamos generar plata en este chanchito, como les digo yo, Claro. para poder financiar. ¿Y a quién le pegaron, por decirlo de alguna forma, el palo primero? Es a este IVA a los servicios que antes no pagaban impuesto al valor agregado, ¿cierto? Es una reforma a la ley 21.420 y significa que toda la actividad que yo haga, ¿cierto?, profesional, en una sociedad anónima, en una sociedad por acciones, en una sociedad limitada, va a empezar a pagar IVA en una serie de cosas que antes no pagaba. Yo antes Ya. estaba exento, ¿cierto?, y ahora voy a tener que pagar. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, y aquí entendamos bien porque hay una diferencia que es media complicada de entender. Ya. Si yo creé una sociedad anónima, ¿cierto? Y me junté con, inventemos, veterinarios para hacer atención de mascotas, ¿cierto? Atención de mascotas, Una tengo mi clínica. clínica, exacto, pero soy sociedad, soy empresa en rigor para la ley, ¿cierto? Como soy una empresa para la ley, ¿cierto? Ya. Tengo que pagar impuestos y antes no los pagaba. Ah, mira. Ya. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, chiquillos, nosotros estábamos asociados los tres, somos los tres periodistas, y es importante porque va a haber una serie de formas que después ahí podemos ir conversando, Ya. que se van a tener que probar, y somos una sociedad de profesionales, ¿ya? Humanos, así como decirlo Ya. de alguna forma, digamos, no somos socios de capital, no vamos a pagar impuestos. Ya, en este cambio. Vamos a ir de a poquito porque yo sé que es muy medio complejo. enredado y tuvimos que... Pero te tenemos voy a que hacer un irlo alto ahí despejando. que me parece relevante que hagamos una reflexión. Yo entiendo que cuando hablamos de IVA siempre es una cuestión impopular, porque efectivamente, como decías tú, al final del día todo esto se va a traducir al consumidor y nos sube el costo de la vida. Pero también hay que entender lo que decías tú también. Esto es para financiar la PGU, que este gobierno se propuso un aumento significativo a lo que ya se aprobó en el gobierno anterior, y esa plata no se crea de la nada. No viene ni del cobre ni de lo que vendamos hacia afuera. Necesitamos más dinero. Entonces es un ida y vuelta. Ahí cada uno como ciudadano hará el balance si finalmente aprueba o no las medidas que estamos conversando ahora. Y esta es relativamente impopular porque justamente se nos van a acercar más varias cosas. Varios servicios que usted paga van a ser más caros, efectivamente.
Pero es para financiar algo que realmente necesitamos, porque las pensiones chilenas son malas. Sí, pues hay que Bueno, tener eso plata. es lo relevante, en el fondo, la gente de la casa, entender de alguna manera que pese a que los impuestos no se pueden recaudar para fines específicos, sabemos tras bambalinas, cierto, que este impuesto se está recaudando para, como dice Francesco, pagar de Al alguna menos la forma promesa, o llenar ¿no? la cajita de la pensión garantizada Claro. universal. Sí. El gobierno ya dijo, no vamos a echar pie atrás, y hay algunos servicios también ahí, chiquillos, ustedes, yo les pido que vayan haciendo todas las preguntas que podamos para que lo resolvamos aquí entre los tres en el fondo, que no van a pagar y otros que sí. Hay Ya. 3 que quedan fuera, que es el transporte, la salud primaria, ¿ya? Por ejemplo, si soy dentista, que sé yo, Esos van a quedan seguir, fuera, van- esos siguen exentos. Ya. Se me quedó uno en el tintero, ya me voy a acordar. Déjenme ahí, hago la ayuda en memoria al tiro. pero Aquí hay tres están los quedan rubros que... exentos. El arriendo, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Ya, entonces aquí vamos a ver los que quedan libres de IVA, las personas naturales, ¿ya? Todos los pitutos, se salvaron aquí todos los que pitutean, no entran en esta modificación. Todas las Ya. boletas de honorarios quedan fuera. ¿Por qué no estamos yendo No, pero a sí, ello? Sí, igual sigue. Ah, ya. sigue. Es que la pantalla paga IVA ¿Qué ahora, pasa? entonces estamos con problemas. Sí. No, pero mira, no, lo de las boletas honorarias es importante porque muchas personas, no solamente los pitutos, todos quienes son Todos los independientes, que hagan exactamente. servicio. Entonces, si usted hace boletas en su casa, no se preocupe porque este cambio no lo va a afectar, independiente que haya un mayor impuesto, ¿cierto? Que este año ya empezó a correr para las boletas de honorarios, que es con Ya. un Es verdad. 13%. Sí. Ojo ahí que le van a cortar una colita más grande. No voy a tener cambios con este pago de IVA. Ya. Las Pero- sociedades profesionales, Francesco. No, era solo un detalle con respecto a las boletas, que es súper bueno, porque los simuladores en general, cuando tú haces una simulación para saber cuánta plata te queda líquida después de una boleta, Sí. tan desactualizados, efectivamente te están cobrando más. Entonces, ojo ahí, Estamos- profesionales que hacen servicio. Estamos recién. Ya, oye, y lo importante acá que todas las personas que tengan sociedades profesionales tienen que ir a probar esta situación de impuestos internos. Ya si me asocié con unos contadores, con unos periodistas, con unos veterinarios, qué sé yo, cualquier persona que esté bajo la glosa de sociedad profesional, ir a hacer la verificación Y de esto es impuestos clase internos. media, no estamos hablando de cuestiones enormes, grandes empresarios, No, mucha no. plata. Por Personas eso yo daba el gente común y ejemplo. corriente. Común y Claro, corriente, de sí. repente, por eso da el ejemplo, hay muchos periodistas, uno habla por los rubros que conoce, que se asocian para hacer cosas. ¿Cuándo podría estar Productoras. complicado esto? Hablaba ahí con Alejandro Torres, profesor de la Universidad de Valpo, que le doy las gracias y estuvimos conversando, que me decía, yo tengo un problema porque mi sociedad, 99% soy socio yo y 1% mi mamá. A veces pasa eso, ¿cierto? Ah, ¿Te acuerdas? claro, sí. Entonces, ese 1% voy a tener que explicárselo al Servicio de Impuestos Internos. Porque no Ah. puedo tener socios pasivos si quiero eximirme de esta regulación. Ya. ¿Ya? Arriendo de inmuebles no amoblados también quedan liberados y las entradas de espectáculos que estén además certificadas en el Ministerio de Cultura, también en esta glosa, Queda a todas libre las de IVA. personas que trabajan tienen que también hacer la pega de ir a impuestos internos a hacer Ya. como el trámite de alguna certificar, forma. comillas. Ya. Ahora, Lo que sí paga. Los que sí van a pagar IVA ahora y aparece en la lista, clínicas veterinarias. Clínicas veterinarias, gimnasio, mantención de quedémonos en la autos. clínica veterinaria Ya. y hablemos con un veterinario. Eso. Sí, conocidísimo. Sebastián Jiménez, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, ¿cómo están ustedes? Igualmente, ¿cómo están ustedes? Bien, pues, oye, ¿cómo te golpea esto? Porque las clínicas veterinarias van a tener que empezar a pagar IVA. Sí, los servicios veterinarios van a tener que empezar a pagar IVA y esto va a tener obviamente una consecuencia directa en las mascotas y en las familias, porque obviamente se va a subir de las prestaciones veterinarias. Claro. Pero yo lo mencioné antes. Aquí hay un problema de fondo que no tiene tanto que ver con esto, sino que tiene que ver con el reconocimiento de la carrera de medicina veterinaria como una carrera relacionada a la salud o profesionales de la salud. Aquí ese es el problema central de esto, porque aquí no están los servicios médicos humanos. ¿Por qué? Porque los servicios médicos humanos tienen que ver directamente con la salud, ¿ok? Ahora, los odontólogos lo mismo. Todo lo que tiene que ver con la salud humana no está grabado con IVA. Pero ¿qué es lo que pasa? El año 2019, el junio del año 2019, la Cámara de Diputados nos reconoció como profesionales de la salud, ¿ok? Y el Senado desde ese momento hasta ahora no ha hecho nada con respecto a esa decisión de la Cámara de Diputados, digamos. Ahora- Entonces hay un vacío aquí. ¿Por qué? Porque los médicos veterinarios, aunque ustedes no lo crean, somos muy importantes, pero Oye, vitales, Sebastián. diría yo, en el tema de salud humana. Sí. Y yo te lo voy a explicar. Para que los huevos o la leche o los peces que uno consume, el pescado o la carne de verdad. todo tipo de animales, para que sea sana para los seres humanos, depende de nosotros. Sí. Todas las enfermedades de transmisión
o las enfermedades zoonóticas que tienen que ver con la transmisión de animales a personas, depende de nosotros. Nosotros somos los encargados de que la salud pública esté protegida de las enfermedades que transmiten los animales. Entonces pensar en que los veterinarios no somos una profesión de la salud es un error garrafal y es una ignorancia extrema. Oye, Sebastián, es que tienes mucha razón. Ahora yo te quiero aterrizar ya para lo concreto. ¿Cómo nos va a afectar esto? Porque mira, hablamos de las mascotas, de las clínicas veterinarias, pero también hay veterinarios que me imagino que están preocupados de los caballos, las vacas, animales de granja, animales de consumo. ¿Y eso también entra dentro del pago de IVA? Claro, porque son servicios veterinarios. O sea, aquí es servicios veterinarios, de todo. Por lo tanto, ahí está el problema, porque en el caso de las mascotas, por ejemplo, el caso de las mascotas, ¿qué es lo que va a pasar? La consulta va a subir, los honorarios, sí, los servicios veterinarios, las cirugías van a subir porque van a tener un 19% adicional, y eso va a traer una consecuencia directa en dos partes. Una, que la gente va a empezar, como estamos hoy día, en un problema, no un problema, pero una situación especial de país, en donde la inflación ha subido mucho, el costo de la vida bastante aumenta. Entonces van a haber menos consultas veterinarias y por lo tanto, ¿quién va a sufrir esto? Las mascotas. ¿Y quién va a sufrir esto? Los animales de granja. ¿Quién va a sufrir esto? Al final, esto se va a transformar en algo que es muy negativo para la gente, para la sociedad en general. ¿Por qué? Porque obviamente va a estar grabado con un impuesto que no debería tener, porque, repito, no deberíamos tenerlo porque somos profesionales de la salud. Sí, y eso va en directa relación con la salud humana. Sí, y hay un tema que en el último tiempo muchas personas adoptaron animales y recién están entrando a el servicio veterinario y se sorprenden con el precio, por ejemplo, de las consultas, y algunos dicen, oye, pero si ni siquiera en la clínica, pero hay un valor ahí asociado porque, tal como dices tú, ustedes son profesionales de la salud que en algún minuto fueron reconocidos, y como las instituciones no conversan, porque es fundamental precisamente para detener enfermedades de los animales que pueden ser traspasados a sus dueños, y el costo finalmente se va a traducir en eso. Es probable que disminuyan las consultas veterinarias. O sea, lógico, lo más probable, Priscila, es que haya menos flujo de gente hacia las clínicas veterinarias, y eso va a redundar en que la salud de las mascotas se va a ver empobrecida de alguna forma, porque la gente va a decir, ¿sabes que está muy caro? No puedo ir. O bien voy a tratar de ir más adelante, o bien no lo voy a ir a vacunar. Voy a dejar la vacuna para el próximo año. Los perros tienen que estar vacunados todos los años y desparasitados también. Perdón, externa y internamente. Y aquí me quiero detener. ¿Por qué? Porque la desparasitación en las mascotas, los parásitos internos de las mascotas, cuando uno tiene una mascota en su casa, muchos de los perros que tenemos nosotros, los gatos que tenemos nosotros, tienen parásitos. Ojo con esto. Sí. Y no les va a hacer daño a las mascotas, porque los parásitos le hacen daño a las mascotas cuando están muy inmunodeprimidas, perros que se pierden, perros callejeros que se perdieron de alguna casa, que están muy inmunodeprimidos. Ahí tal vez el parásito le hace daño, pero un parásito de un perro normal de casa no le hace daño. Si el problema es que esos huevos de parásitos van a quedar en el jardín, o van a quedar en las plazas, o van a quedar en los parques, en donde un niño o un adulto se puede contagiar con una enfermedad parasitaria en los perros. Claro, entonces, y tiene razón, porque eso no afecta directamente a la familia que vive con la mascota, sino que esto también puede ser transmitido en una plaza. Pero podría igual. Por supuesto. Yo te aseguro, Priscila, que todas las plazas de Chile están contaminadas con parásitos de perro. Te lo aseguro. ¿Por qué? Porque la única forma de hacer desaparecer esos huevos de los parásitos que están ahí es flameando. Hay huevos que duran eternamente años. Oye, Sebastián, resisten resisten la deshidratación, resisten el calor, resisten el frío, las temperaturas bajas, el hielo. Así que no hay cómo hacerlo desaparecer, solo bajando la carga. ¿Y cómo se baja la carga de parásitos en el medio ambiente? Desparasitando las mascotas. Claro. Y aclaremos una cosa, los procedimientos al inicio de la vida de un animalito, cuando son cachorros, los gatitos, en fin, hay una serie de más cosas que hacer. Son más vacunas o hay más frecuencia. ¿Todo eso se va a encarecer? Claro, porque son todos servicios veterinarios. Aquí la vacuna se va a encarecer la consulta, se va a encarecer una cirugía, se va a encarecer todo lo que tenga que ver con servicios veterinarios en general. Por lo tanto, una vacuna ya no va a costar, depende del sector, depende de la clínica, depende de muchas cosas, pero imaginémonos 10.000 pesos, ahora va a costar 11.900 o 12 lucas. Claro. O sea, una consulta de 20 va a costar 23.800 y así. Entonces la gente va a decir, chuta, ¿llevo el perro al veterinario? No lo llevo. ¿Lo desparasito? No lo desparasito. ¿Qué hago?
Entonces, eso, cuidado, porque eso puede traer problemas para la salud pública y por de los ejemplo, humanos y Sí, pero y por ejemplo, los servicios veterinarios que muchas veces dan los municipios de manera gratuita finalmente al vecino, ¿no? Debido a esto también que llegue de forma gratuita realmente a las personas va a ser más difícil, es decir, quizás se van a restringir la cantidad de servicios, menos vacunas, no tengo idea. Estoy preguntando para entender. Tal vez los municipios van a tener un presupuesto más bajo porque va a estar grabado todo con IVA. Entonces van a decir, ¿sabes que ya no podemos hacer 150 o 200 servicios mensuales? Vamos a tener que hacer 80 porque subió el precio. Entonces vamos a llegar a menos gente. ¿Me explico? Entonces esto tiene una consecuencia que va mucho más allá de, oye, pongámosle, ya sabes qué, ponle IVA a los veterinarios. No, aquí hay, y está además el Colegio Médico Veterinario, Colmevet, un recurso de amparo en la Corte, porque realmente esto fue una medida súper arbitraria del Servicio de Impuestos Internos. Y no hubo una investigación detrás, no hubo conversación con las universidades, con el Colegio Médico Veterinario, con el veterinario especialista en esto, porque fue sumamente arbitrario. Y por eso está esta querella, o no querella, sino que un recurso de amparo en contra de esta determinación. Sí, para detener la iniciativa. Es súper importante lo que tú estás planteando, porque finalmente escuchar precisamente la postura del Colegio Médico Veterinario para saber cuáles iban a ser las repercusiones para la propia ciudadanía es relevante, más allá de que tengan que subir los precios, porque finalmente si esto se puede transformar en un problema sanitario, claramente es muy grave. ¿Esto se podría de alguna manera, qué información tienen ustedes, Sebastián, se podría revertir? O sea, estamos haciendo todo lo posible, pero el ministro de Economía, el Ministerio de Economía ya dijo que esto no se iba a revertir, pero sí lo que iban a hacer era dar un plazo mayor para que aquellos veterinarios que quieran constituir una sociedad nueva, una sociedad de médicos, una sociedad médica o una sociedad de profesionales, le iban a dar un tiempo mayor. ¿Ok? Yeah. Pero independiente de eso, o sea... Mayor flexibilidad, comillas. Exacto, un poquito más de tiempo para poder establecerse como sociedad médica o sociedad de profesional, pero que la medida iba a seguir, digamos, y ahí hay un tema bien importante que está siguiendo el Colmevet, el Colegio Médico Veterinario, muy de cerca, porque realmente esto debiese cambiar, pero yo insisto, la raíz de esto viene de antes. El tema es el tema de que no nos reconocen como profesionales de la salud, y eso ahí está el error. Por eso nosotros estamos metidos en este grupo de que van a grabar con IVA, porque no nos reconocen como profesionales de la salud, y ese es el error garrafal. Es de una ignorancia extrema no considerar a los veterinarios como profesionales de la salud. Ahí está el problema central de esto. Sí, Sebastián, te agradecemos esta entrevista. Es muy importante escucharte, sobre todo para saber qué es lo que vaya a ocurrir con el recurso que interpuso el Colegio Médico Veterinario y definitivamente podría ser muy grave, porque tal como dices tú, como se encarece tanto el costo de las consultas, de las vacunas, del tratamiento, de las operaciones e intervenciones que necesitan estos animalitos, es muy probable que muchas personas dejen de tener esa responsabilidad que ha costado tanto que tengan hasta esta hora. Muchas gracias, Sebastián, un abrazo. Gracias, Priscila, que les vaya muy bien y feliz año a todos ustedes. Igualmente para ti, Sebastián. Chao, gracias. Oye, compleja situación en esa en particular, pero son varias. Son varias, incluso acá podemos ver que están hasta los centros de madre incluidos. Yo me hice la pregunta en la mañana y dije, ¿por qué los centros de madre? ¿Por qué? ¿Te has fijado tú que muchas veces tienen sedes sociales los centros de madre y los arriendan como para cumpleaños y todo ese tema? Y como están incluidos los lugares que tengan muebles, literalmente mesas, sillas, ¿cierto? No están exentos. Los centros de madres, eventualmente, si tú tienes un RUT, esto para las personas en la casa, si tienen RUT, tengo que tener una contabilidad, esto es súper importante saberlo. Y tengo un arriendo formal va a estar grabado conmigo. Exacto, tengo que darte una factura y esa factura va a estar afecta a IVA, ¿ya? Claro. Muchas veces sabemos que eso no pasa. Y el problema, Francesca, y tú tocabas un punto que decías, y la Priscila, no van a llevar a los perritos, en este caso del ejemplo de los servicios veterinarios. Pero ¿qué va a pasar con la informalidad laboral? Porque si a mí me sube 19% el costo, yo te digo, Priscila, mañana yo te voy a subir 19% mis servicios, no sé, contables, o qué sé yo, o la reparación del auto. Claro. Y yo te digo, oye, pero ¿sabes qué? Mejor no te doy la boleta, no te doy la boleta. Entonces ahí hay un tema muy relevante que se va a estar fiscalizando. La recomendación en general ha sido no evadir la declaración del IVA, porque Impuestos Internos va a estar encima fiscalizando, y las multas por estos temas son muy graves. Yo estoy mirando para allá,
Para acá, mira, Espérenme. la 2, a la Roberto. Tranquilo, chiquillos, esto me ha costado un poco, pero ya voy para allá. Sí, tranquilidad, tranquilidad. Pero les contaba entonces que en el fondo este cobro podría implicar que yo te diga, oye, no me des la boleta, ¿cierto? Hagámoslo por abajo, que es muy malo, Claro, ¿cierto? podría Y malo para la incentivar informalidad. un problema que igual ya lo tenemos en Chile, que Ya lo muchos tenemos. no te entregan boleta por los servicios para quedarse con un poquito de plata extra. Oye, pero bueno, le queremos decir a las personas que nos manden sus preguntas. Sí, ¿eh? mándenos sus Escríbanos. Oye, y siendo Todas las súper preguntas. crudo, ¿Alguna duda? si fuéramos así súper rectos con el cálculo, lo que decía Sebastián, si tú pagabas 40 lucas por una consulta, y digo porque yo creo que yo no tengo animales, pero las consultas son Sí, están como bien 25, caras. 20. Ya, entonces Depende a de eso su tendría yo urgencia. que con una calculadora simplemente más 19%. Claro. Sí. Ese es el palo que me podrían decir inmediatamente ¿Y sabes tú? que va a cambiar a partir, perdona Francesco, a Sí. partir del 11 de enero, porque el mes contable del año pasado verdad, termina el inicia. día 10 de enero. Claro, la Ya, ese iniciativa, es el- la regla comienza a regir, pero el pago, como tú dices, funciona desde allí. Ahora, esto no solamente afecta a quienes utilizamos, comillas, el servicio veterinario en este ejemplo. Si tú tienes una industria más restringida, si van a haber menos consultas, etcétera, etcétera, olvídate de que suban los sueldos en esa área en la velocidad que lo estaban haciendo. Entonces, cuando uno aumenta impuestos, por eso yo insistí al principio, tiene una pata buena, pero también siempre tiene una pata mala que restringe, aprieta la economía. Y eso hace que efectivamente, si los sueldos iban subiendo cada cierto tiempo, cada 2 años, tengo idea, en una área que entiendo que también paga malos sueldos, nos faltó preguntarle eso, no pagan muy buenos sueldos en general. Entonces, o no son muy buenos los sueldos en general. Más difícil va a ser que suban si está más restringido el nivel de servicio. Sí. Oye, ¿sabes cuál era el debate también importante? Que a diferencia de las empresas, por ejemplo, si lo llevamos a las empresas que tienen, digamos, maquinaria, industriales, que ya están pagando, ya pagan impuestos en Chile, estas de servicios profesionales no pagaban porque estaban muy asociadas a la capacidad intelectual. Entonces, por ejemplo, yo no invierto, si yo tengo una sociedad de asesoría, no voy a invertir en maquinaria. ¿Qué voy a Claro. invertir? ¿Cómo voy a recuperar IVA? Que es lo que hacen las empresas Claro. grandes. Lo tengo aquí en mi cabecita, ¿cierto? El conocimiento. Entonces, la inversión es, qué sé yo, un computador cada tanto, no Sí. netea el pago de este IVA, eso es lo que dicen los profesionales, no va a netear el pago del IVA lo que yo estoy gastando. No se va a poder llegar a un punto cero. Y ahí, por ejemplo, decimos, claro, las pobres, a lo mejor organizaciones como las de centros de madres, que sabemos que no lo hacen para lucrar, ¿cierto? Claro. Muchas veces se organizan para tener actividad social, qué sé yo, y arriendan estos espacios amoblados, como te digo, a No veces tienen cobran... computadores, no tienen internet muchas veces. No, y cobran ellas lo 20 hacen- lucas, a veces Claro, 40 lucas por un salón para un cumpleaños. Sí. Ahora al menos Impuesto Interno está diciendo vamos a ir a mirarlas porque las detectamos que No, son si ahora un parece nicho que no donde se hay que salva cobrar nadie. impuestos. Pero atención, esto es un dolor de cabeza. ¿Esa es mi cámara? Le voy a decir, esto es un dolor de cabeza para usted, señora, para usted, señor. Cuando llegan los gastos comunes, ¿usted cree, sí? ¡Ay! ¿Qué? ¿Les dolió? ¿Les dolió? Que están en las nubes los Que gastos están comunes. por las nubes. ¿Quién no ha reclamado alguna vez por los gastos comunes? Le quiero decir que con esto también va a aumentar el valor de los gastos comunes. Oh. Claro, exactamente. Sí, eso es doloroso. Eso Porque es estos doloroso. servicios de administración, que es como esta capacidad, como decimos, intelectual Sí. de saber cuánta plata debe cada departamento, los cálculos, qué sé Sí, yo, del bien administrador, raro el cálculo. también va a tener que de alguna manera hacerte hoy día un cobro con IVA que antes te lo hacía liberado de IVA. Entonces el administrador te va a decir 20%, ¿cierto? Me tiene que usted ajustar Mira. a los propietarios este 20%. Esto está heavy. No. Está Y heavy. esto va a llegar, además de rebote, el reclamo a los administradores. Mira, vamos a conversar ahora. Pobre, no quiero estar en tu lugar. Valeria Murillo, ella es de Comunidad Feliz. Muchas gracias por conversar con nosotros, porque la verdad es que esto sí que se viene como un tremendo dolor de cabeza, peor al que veníamos ya acostumbrados. ¿O no? Sí, totalmente, totalmente. ¿Me escuchan bien allí? Sí, te escucho Sí. súper bien. Perfecto. Sí, es un dolor de cabeza. Yo tampoco quisiera estar como en los pies de los administradores, pero más que nada por la labor que va a ser de comunicar esto a las comunidades, ¿ok? Porque una cosa es como que, ok, ya sucede, pero lo otro es, ¿cómo hago que 900 personas que administro por edificio lo entiendan y entiendan que no es una medida arbitraria, sino que es una medida que tenemos que cumplir? Ya, esto entonces, el valor en promedio que pago en gastos comunes, tengo que agregarle también el 19%. Oye, mira, hagamos un ejercicio súper básico. Si pago 50.000 pesos de gastos comunes, tengo que pagar 59 69. lucas. ¿Cuánto? No, pues 59.000. 59.000. lucas. Ya, 59.000. Si pago 100.000, tú eres buena para los números. 100.000. Momento. 119. Espérate, Valeria. Pero Es que además, tenemos que ¿sabes aterrizar qué? Le esto. vamos a dar la mala Es que noticia con 100 es completa, fácil, porque porque es justo ¿sabes el número. qué? No solamente sumaríamos el 19% del IVA, sino que además vamos a sumar el IPC.
¿cierto? A fines de enero nos va a salir la inflación de fin de año, que va a ser más o menos un 14%. Entonces, además, le vamos a tener que sumar el 19% de este servicio. Estamos viendo más, de 100.000 pesos más o menos. Claro, de 100 Claro. lucas Ya. más el 15%. Atención, me subiría si de paga- 100 si a paga 100. Mira. A ver, Dilo tú. Oh, ya. Uy, no, terrible. Si pagas 100.000 pesos en promedio de gastos comunes, ¿a fines de enero o a fines de febrero voy a pagar esto? A fines de enero De debería enero. venir ¿A ya fines para de febrero. enero? A veces algunos lo hacen en Si marzo. el reajuste lo hacen en enero, claro. Va a pagar 136.850 pesos. Porque tenemos que sumar el IVA nuevo y la inflación, que la inflación son las cuentas de la luz, del agua, no la puedo perdonar. Valeria, los administradores van a recibir una lista gigante de reclamos. ¿Cómo se y de explica deuda, eso? morosidad. No, eso, la morosidad, porque eso es un tremendo tema para las comunidades. Y lo dijeron súper, digamos que cerca al número real, porque por lo menos en la región metropolitana hay un promedio de 101.000 pesos de gastos comunes. 200. Entonces, varía mucho, 101.000. 100, ya. Varía mucho dependiendo de la comuna, unas pagan desde 20 hasta 400.000 pesos, el depende. inmueble. Pero sí, correcto, con cada persona, cada arrendatario. Pero sí, lo que mencionas de la morosidad es crucial, porque como le estaban conversando, los sueldos no van a aumentar tan rápido. La canasta básica va a subir, las consultas veterinarias van a subir, todo, absolutamente todo va a subir y está entrando el mismo dinero. Entonces, ¿qué pasa? La gente estira un poco más, entra la morosidad. ¿Qué hace la comunidad cuando hay morosidad? Saca de su fondo de reserva, se descapitaliza. Cuando se le acaba el fondo, ¿qué pasa? No se hacen mantenciones, los ascensores se quedan, Ese problema. baja mucho la calidad de vida y todo es un ciclo, porque luego culpan a la administración debe controlar la morosidad, los morosos no Sí. pagan así. Se arma una Valeria. suerte de conflicto relativamente bélico en las mismas comunidades, porque Sí. muchas veces, por ejemplo, si una persona arrienda un departamento y está con menos lucas, quizás sigue pagando el arriendo, que es al propietario, Y pero deja de pagar deja los de pagar gastos los gastos comunes. Entonces, al pagar menos gastos comunes, como dice Valeria, sacar el fondo de reserva, empiezan los problemas entre vecinos. Pero yo, ¿quién le alego? Al que arrienda, pero no es el dueño. Después se entera el que es el dueño, que va a sacar al arrendatario, cómo lo cambia. Se empieza a armar la toletole en un Sí, edificio, en y una además, comunidad en general. yo me imagino, Valeria, que va a haber conflicto igual, pero para evitar mayor cantidad de conflictos, esto se tiene que informar a las comunidades y esa debe ser precisamente la recomendación que puedes hacer tú. Sí, mira, ya nosotros estuvimos conversando con administradores desde Comunidad Feliz a ver cómo lo habían abordado y la mayoría lo que ha hecho fue, o si tienen el software, envían el comunicado por el mural virtual y allí lo ven todos, o pues envían un correo masivo y allí pues le dicen, esto que estamos conversando, miren señores, sucede esto, va a aumentar un 19%, que ojo, hay administradores que no facturan, sino que boletean. Okay, entonces igual va a haber un aumento, pero este caso no va a ser del 19%, allí igual nos pueden confirmar. Pero van a haber un aumento. Me encantaría darles cifras exactamente de cuándo. Ya, aterricémoslo en pero como cifras. no hemos... Sí, no, es que como no hemos cerrado enero, no hemos visto este aumento. A segunda semana de febrero les puedo tener el estudio de cuánto aumentó efectivamente con esta condición. Ya. Pero consideremos que, primero, no todos los administradores emiten factura. Y segundo, no todas las comunidades tienen los mismos servicios. Por ejemplo, hay comunidades con piscina o sin piscina, entonces a unas se les va a aumentar este ítem, a otras no. ¿Ya? Pero sí, principalmente el tema de la comunicación y de realmente explicar y asegurarte de que llegue la información es crucial para también mantener la emoción controlada, porque también es muy emocional este contacto. Sí, oye Valeria, el tema de la morosidad es bien relevante. ¿Hay algún porcentaje de morosidad que tengamos, por ejemplo, ya en la región metropolitana? Sí, mira, estamos rondando morosidad de cerca del 20 a 30%. Hemos conversado con administradores que tienen hasta 60%, pero podemos decir igual que de 3 personas, uno es moroso en cada edificio. ¿Okay? Ya, Igual ya. es mucho. Hablamos de morosa Sí. con Uno ya un mes, tres. con un mes sin pagar. Con un mes pero ya yo me eres moroso. imagino No, que hay desde 3 meses. se desde considera 3 meses ya es morosidad. moroso. Según... Sí. Ya, Ya. y que una situación grave, Según porque la ley. finalmente, tal como dices tú, esto repercute en la mantención del edificio. Sí, totalmente, y en la calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay morosidad y el edificio comienza a fallar, digamos, se atribuye también como a la administración, al comité. Pero aquí es trabajo de todos y yo hago también como ese llamado a la misma comunidad, a que una cosa es culpar a otros y otra cosa es responsabilizarte. ¿Qué pasa? La nueva ley nos trae opciones, ¿ok?
tú puedes o tener un sistema digital y hacer pagos por crédito, de modo que la comunidad reciba el 100% de la deuda y luego tú lo vas segmentando, o puedes aplicar convenios de pago, que es una nueva herramienta que nos trae la ley, ¿ok? En la que tú, pues, te calculas tu deuda completa y luego puedes irla pagando según un acuerdo con la administración. Pero aquí ya hablamos de diálogo. Y aquí no es como que, ay, dejé de pagar y, bueno, vean a ver qué hacen. Claro, No, pero al aquí menos ya tener se esa habla de instancia. diálogo. Valeria, te quiero agradecer el tiempo que te has dado para conversar con nosotros. Es bien relevante para que las personas sepan, aquellos que pagan gastos comunes en edificios, en condominios, van a subir los gastos comunes a partir de febrero porque, bueno, tiene que ver con el aumento del IVA. Que te vaya muy bien, Valeria. Oye, sigan escribiéndonos con el hashtag Tu Día 13 y también a nuestro WhatsApp que está ahí, porque están llegando preguntas. ¿Respondamos la primera pregunta? Ya, a ver. Mira, esta es. Venga para acá. Hola, soy Daniela de San Miguel. Hace un año comencé con mi pyme dedicada al cuidado y la salud de las mascotas. Pero con la vigencia de la nueva ley de IVA, quiero saber si yo cancelaré el impuesto este mes. Gracias. Como es Respóndele a pyme, ella. aquí hay que dejarlo claro, como es pyme de alguna manera, esto es una empresa, ¿cierto? Probablemente aquí la chica que nos pregunta lo hizo como una sociedad limitada, como una sociedad por acción, hizo su empresita, ¿cierto? Y aportó capital. Y como está dentro de ese rubro, sí va a tener que pagar IVA. Ya, la única forma de salvarse sería que ella estuviera asociada solamente con profesionales, Claro. y si no tendría que hacer el cambio. Pero vuelvo a repetir que eso, hoy día los auditores están vueltos locos de pega con este tipo de normativa, y de alguna manera tampoco llegar y cambiarse. ¿Ya? No llegar y cambiarse porque el impuesto interno va a decir, a ver, esta persona, ¿por qué se ¿Por está qué está cambiando? haciendo esto? ¿Cuál es la justificación? ¿Ya? Porque ese es su rol. Si no Ese lo está es su haciendo de rol. mala onda. No, Su no rol lo es está haciendo de mala El que onda. tenga que pagar, pague. Que fiscalizar, y como les digo yo, además es muy importante decir además que el ministro de Hacienda dijo, yo no voy a echar para atrás esta No. cuestión. ¿Cierto? ¿Por qué se metieron al último, Ahora, pero yo dijo, entiendo que- a discutir este tema 15 días antes que termine el Yo año? entiendo que el Servicio de Impuesto Interno está enviando correos a todo el mundo que debiera asumir este nuevo pago. Ya saben quiénes Ya, son. sí, Ese es el así tema. que- Ya, ya así que están ojo ahí en que Daniela registro. revise si el Servicio de Impuesto Interno se ha comunicado con ella, sino que ingrese inmediatamente justamente a su web, que ahí va a estar toda la información. Queremos seguir aceptando preguntas. Estamos hablando del IVA a los servicios. Ojo, podemos quizás repetir después cuáles son los Exacto. servicios que no, porque son poquitos los que no, pero la gran mayoría que no pagaba impuestos, ahora sí paga el impuesto al valor Oye, es que nos agregado. están llegando muchas preguntas. Antes de ir a la pausa, ¿podemos responder otra? Ya, mira, A ver. la vamos a plantear. Hola, soy Daniel López de Macul y yo pago anualmente el gimnasio, por lo que leí este rubro está dentro de las empresas que pagarán IVA. Mi consulta es, ¿cuánto me podrían aumentar el plan? Ah, buena y si es pregunta. legal que los clientes paguemos por aquello. Ya, Es buena Daniel, pregunta. mantente ahí. Todos pueden seguir enviando sus preguntas, todas las consultas respecto a este tema, que es muy importante porque se encarece el costo de la vida. Ya a partir del 11 de enero vamos a responderla al regreso de la pausa.